sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos y Cristian Campos Marín. En el gran vapor que a medianoche zarparía de Nueva York a Buenos Aires, reinaba el acostumbrado ajetreo de las horas previas a la partida. Quienes habían subido a despedir a los viajeros que se mezclaban entre la multitud en busca de sus desconocidos, los repartidores de telegramas se paseaban con sus gorritas ladeadas, gritando nombres de salón en salón. Las maletas y las flores desfilaban hacia los camarotes, los niños subían y bajaban las escaleras, explorando el barco. Todo ello mientras la orquesta continuaba inmutable su show sobre la cubierta. Yo estaba conversando con un conocido junto a la baranda, algo alejados del tumulto, cuando de pronto estallaron cerca nuestro los fogonazos de un flash. Aparentemente algún famoso estaba siendo abordado por la prensa antes de la partida. Mi amigo miró hacia el lugar del que provenían los destellos y sonrió. Veo que llevan un raravis a bordo, Exentovich. Ante mi evidente cara de interrogación agregó: Mirko Czentovich, el campeón mundial de ajedrez, acaba de terminar una gira por todo Estados Unidos y ahora va en busca de nuevos triunfos a Argentina. La partida de ajedrez, el jugador de ajedrez en algunas versiones, es el texto de Stefan Zweig que revisaremos esta noche en una nueva misión en lo que podría ser en realidad la partida de la 10ª temporada de nuestro programa radial de Fomento Lector, La República de las Letras de Antofagasta, que en su 10º año sigue siendo transmitida por las ondas de Radio Sol desde Antofagasta y para el mundo. Me encuentro con, partimos en marzo con El Universo Nunjunco, quedamos de seguir hablando del libro. Sí, por supuesto no lo hicimos, porque algo nos pasó, entonces no seguimos hablando de él. Tuvimos medios acontecidos en marzo, y ahora me encuentro con mis habituales compañeros, profesores Cristian Campos. Hola, buenas noches. Y el profesor Bernardo Cienfuegos. Hola, hola. Pero esta noche tenemos una incorporación estrella, impensada para esta republiqueta de baja estofa en algunas opiniones, pero que hemos hecho durante mucho amor en 10 temporadas, y es la incorporación oficial del creador y fundador de esta república, el sociólogo y escritor Alberto Mayor. Alberto, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Marce, por recibirme. Para mí, entonces, son 15 años con ya de república, así que, y me sumo a, entonces, podemos empezar a hacer trucos, como decir 15 más 10 son 25, y entonces estamos cerca del récord de Don Francisco y todo eso. Sí, algo que siempre soñaste. Sí, por supuesto. Ser como Don Francisco. Por ¿Sí? supuesto, sí. Oye, Sí. impensado. Bueno, y escogimos esta noche para comenzar este libro de este autor austriaco que ya hemos tenido en otras oportunidades en esta república. Hicimos Mendel, el de los libros, mi favorito. Yo sé que esta novela es considerada que él escribió poco antes de suicidarse, por cierto, con su esposa, un bello suicidio. A mí me gustó mucho Mendel, el de los libros. Después hicimos Carta de una desconocida, y ahora vamos con Stefan Zweig. Chiquillos, abrimos los fuegos. Bueno, esta novela fue escrita poco antes de su suicidio, fue publicada de manera póstuma en diciembre de 1942 y en realidad es en una edición limitada de 300 ejemplares. De hecho, en estos 300 ejemplares, digamos, estaba en idioma alemán y era del sello Pigmalión, y en Europa se publica al año siguiente en Estocolmo, y de hecho, pues porque Zweig estaba absolutamente prohibido por el nazismo, y posteriormente, el año 44, aparece la autobiografía de Zweig que se llama El mundo de ayer. A mi juicio, bueno, esta novela es bien interesante, es atrapante, es media claustrofóbica, genera como una sensación de incomodidad. Y por supuesto que año 42, digamos, es una crítica al nazismo, aparecen los métodos de la Gestapo, la incomunicación, el exilio.
Y bueno, y refleja buena forma, digamos, este como daño irreparable que puede ocasionar una persona en concreto, digamos, el haber sido víctima de la opresión de un régimen totalitario, digamos. Que en estas circunstancias el ajedrez, digamos, que podría actuar, no sé, como un alivio temporal, no siempre es una solución definitiva. Y de alguna forma el propio suicidio del autor, digamos, posteriormente evidencia, digamos, que este juego al cual, digamos, Spike era aficionado, digamos, que podía ser una tabla de salvación, finalmente no lo fue en un alma que estaba absolutamente corroída, digamos, y su propia existencia también, digamos. Oye, a mí me pasa que eh, yo sí la considero la mejor obra, no porque salga en internet o porque hay gente que sepa, sino que la capacidad inmersiva que tiene este testigo al ir contándonos todo lo que ocurre, el cómo te va metiendo en su introspección cuando nos vamos enterando la historia de este sujeto que aparece, porque irrumpe finalmente el verdadero maestro del ajedrez dentro del relato y nos encontramos con este doctor que nos va mostrando finalmente cómo es su proceso de resistencia ante una tortura blanca, creo que le decían, de estos encierros, de cómo finalmente buscaban aislarlo completamente para poder después sacarle la información que deseaban. Creo que no tiene parangón. Quizás de lo mejor que yo he leído el último tiempo, no había tenido la oportunidad de leer esta obra así, pero justamente cómo te tensiona, más que la partida del ajedrez en sí mismo, porque tiene mucho de locura, tiene este desgarro entre el sujeto que constantemente está haciendo el proceso psicológico versus este tipo frío calculador que se muestra incluso peyorativamente superior. Eh, más que todo eso es la esencia misma de saber que este doctor está haciendo un proceso 2, 3, 5, 10 veces respecto a una misma jugada, a un mismo movimiento. Lo encontré magníficamente relatado y de verdad que es muy intenso. Mm. Sí, yo creo bueno, perteneciendo a ese género que ha sido tan bien retribuido, que es la novela corta, ¿no? Eh, permite esta obra, Zweig es un gran biógrafo, ¿no? Esa es su gran gracia y sus novelas siempre son en parte una biografía. Pero en este caso eh, hay una especie de esfuerzo que después de hecho este programa lo hice con la otra República de las Letras, ¿no? Y hoy día, después de la última lectura, creo que efectivamente uno empieza también a encontrarle la vuelta, porque es una novela distinta a a las de Zweig en general. Y, y había un misterio que me traté de cara a desentrañar y que voy a explicar en algún momento, pero que es lo que concluí, que me obsesionó durante estos días mientras la volví a leer, que era en el fondo esta idea de estos tres personajes, ¿no? Con los que se inicia la novela. Porque la parte mejor escrita es la parte del tiempo del cautiverio del personaje, del doctor B, eh, que es el personaje intelectual, que es el personaje que desafía finalmente al campeón mundial, o que desafía por azar, porque tampoco es que él quiera desafiar al campeón mundial. El azar lo lleva a la situación, el azar unido al talento, que es una cosa rara, ¿no? Eh, y resulta que pero resulta que todo comienza con un trío. El trío es este campeón del mundo, tosco, barato, estos tipos que pueden hacer una cosa genial como jugar al ajedrez, pero no saben nada más. Con suerte saben leer y escribir, ¿ya? Este es un tipo más fuerte que inteligente, sin embargo es campeón del mundo de ajedrez, que es Chentovich. Y frente a él enfrentándolo en un barco, están en un barco, una escena
clásico libro basado en escenas de lo que pasa arriba de un barco, ¿no? Entonces, está ahí un empresario que empieza a hacer aguas, literalmente, en la partida, pero que es salvado, es rescatado por este intelectual que desde atrás le empieza a soplar algunas movidas que le permiten evitar el triunfo del campeón del mundo y empatarlo. Pero todos se dan cuenta que este señor fue el que logró salvar la partida y por eso se va a hacer en Y un día hacen tabla. siguiente, y por eso se va a hacer la partida entre el intelectual y Chentovich. Entonces, a mí lo que me llamaba la atención es por qué Zweig, en un momento como el que está, a punto de desviarse, porque supongo que ya lo tenía claro, ¿no? Eh, estamos hablando de Zweig, un pacifista radical, lo que significa la Segunda Guerra para un pacifista radical, alemán, o sea, es con el 80-90% de la población alemana apoyando, ¿ya? A un régimen criminal. Es una cosa muy dura, tan dura que se va lo más lejos que puede imaginarse un alemán en un momento como ese, se va a Brasil, o sea, no, no hay nada más distante de un alemán, ¿no? No se va a Osorno, se va a Brasil y diseña este triada, ¿no? De un empresario, ¿no? Ambicioso que quiere ganarle al campeón del mundo, aunque no sepa jugar bien ajedrez. El campeón de ajedrez, que es un tosco violento, un ser humano sin sutileza, y este intelectual, que al mismo tiempo de ser brillante y un gran jugador de ajedrez por propia cuenta, por aprendizaje propio, resulta que ese aprendizaje se hizo en medio del trauma. Entonces, esta es la escena que nos pone, que es una tirada genial para poder desarrollar esta microhistoria bueno, que es realmente sublime en su desarrollo y cuyas escenas de este hombre imaginándose el tablero de ajedrez para poder jugar consigo mismo y soportar el horror de estar prisionero, esas escenas son una de las escenas psicológicas más potentes que podamos imaginar en la literatura. Oye, yo no sé si este libro ha sido llevado al cine, es probable que sí. Acá no sé si ahí los chiquillos tienen, a lo mejor tienen mayor experiencia. A mí lo que me pareció más fascinante es cómo uno parte, yo no lo había leído nunca, a pesar de que hoy día encontré hasta la boleta de cuando me había comprado este libro, fue el 2017 en la librería, en una feria del libro, en la Filsic. Se había desarrollado acá, y hasta me habían dado boleta, no sé por qué me lo compré, porque yo no descubrí Spike hace poco tiempo, y lo que me llama la atención es cómo también hay una cierta sorpresa en el ámbito narrativo, cómo parte con una historia, ¿cierto? Hay un narrador que es más bien un narrador testigo que nos va contando esta suerte un poco como de lo que vendrían siendo los jugadores de fútbol en un momento, estos tipos con mucho talento, pero más bien torpes en términos, poco un bárbaro yo sentí, frente a la razón, pero luego aparece este otro doctor B que finalmente termina siendo, es otra historia totalmente distinta y es una historia que mezcla, primero, cuando aparece el tema del libro, que me da la idea que es como recurrente también en la obra de Spike, lo que le produce en medio de su tortura, su temor por decir cualquier cosa que viniese a delatar a los otros, que también es un tema. Yo estuve en el verano dedicada a leer solamente libros de memoria, estamos en el Cronos, y replica este modo, pero desde otro lugar. Me pareció súper fascinante. Oye, quiero invitar ya. Me parece que el Alberto, ya que se ha unido en este día increíble, nos puede deleitar con el primer tema. No, no, partan ustedes, partan ustedes. Yo me reservo para el final. Muy bien. Profesor Campo, Ok. tú Bueno, siempre tienes temas dedicados a esas mujeres que te persiguen por tu cuerpo trabajado. Muy sugerentes, además. vamos en esta oportunidad con... Bueno, me costó encontrar una novela, o sea, una canción referida a ajedrez, así que vamos con Un rey y un 10 de Manuel García. Muy bien.
temprano el mismo organillo en la entrada del callejón hizo volar la canción que en invierno nos despertó. Y al escucharla di vuelta a la página 32 del libro donde pusiste los pétalos de una flor. Y cuando los vi, algo brilló, algo de ti que había olvidado. Y cuando los vi, algo brilló, algo de ti que había olvidado. De noche el viento que sopla escondido en el corredor hizo volar unos naipes que había en el velador. Y al ordenarlos de nuevo y dejarlos junto al reloj, aparecieron los signos que el tiempo ha guardado. Y vi un corazón, un rey y un 10, y me acordé de esta historia de amor. Y vi un corazón, un rey y un 10, y me acordé de esta historia de amor. Dale. Reflexionó largo tiempo con los ojos inmóviles clavados en el tablero, de manera que apenas se podían distinguir sus pupilas bajo los pesados párpados, y durante la laboriosa reflexión iba abriéndosele paulatinamente la boca, con lo que su cara redonda adquirió un aspecto un tanto simplón. Centovich meditó unos minutos, luego su jugada y se levantó. Enseguida nuestro nuevo amigo musitó. Fue un movimiento para ganar tiempo, bien pensado, pero no hay que contestarlo. Hay que forzar el cambio, el trueque es indispensable. Así lograremos tablas y ni Dios podrá ayudarle. McConnor obedeció. Los próximos movimientos fueron para los dos. Nosotros hacía un rato ya que habíamos quedado relegados a papel de meros figurantes. Un ir y venir que no sabíamos explicarnos. Después de 7 jugadas más o menos, y al cabo de prolongada vacilación, Centovich levantó la cabeza y declaró tablas. Durante un instante reinó un silencio absoluto. Se oían de pronto el rumor de las olas y la música de jazz en el receptor de radio del salón. Se percibió cada paso desde la cubierta de paseo y el tenue susurro del viento que se colocaba por las rendijas de las ventanas. Todos reteníamos la respiración. Aquello se había producido demasiado repentinamente y todos estábamos poco menos que aturdidos por la realidad de hecho increíble de aquel desconocido impusiese su voluntad al campeón mundial en una partida a medias perdida ya. La partida de ajedrez, el jugador de ajedrez en otras traducciones, la que yo tengo es LOM, parece que la que estaba montada en PDF era distinta, de Stefan Zweig, es el libro que comentamos hoy en una nueva emisión de nuestro programa radial La República de las Letras de Antofagasta, que se emite cada martes a las 22 horas a través de las ondas de Radio Sol. Este año no vamos a decir que somos fondo del libro, porque no somos fondo del libro. Oye, no porque no nos hayan aceptado, sino que porque no postulamos. Esperamos volver a hacerlo el próximo año. Pero sí agradecemos a la Radio Sol, que es el lugar donde hemos estado durante todo el desarrollo de nuestro programa de fomento del libro y la lectura. Oye, ya, Stefan Zweig, que nació en Viena, por si acaso no lo hemos dicho, en 1881, que muere en Petrópolis, en Brasil, donde se había trasladado desde Salzburgo, estallada la Segunda Guerra Mundial, donde muere junto a su mujer. Hablamos de este texto, ¿cierto?, que nos cuenta la historia al abordar un campeón mundial de ajedrez, un barco que va a transitar desde Nueva York a Buenos Aires, y es
llamado a competir primero con un empresario y donde irrumpe la presencia de un nuevo personaje, de cual empezamos a conocer su historia, que es el doctor P. Claro que además quiebra la narración, porque en el fondo, en realidad todo lo que estaba originalmente, que es esa partida de ajedrez, se transforma en una partida de ajedrez que está en el fondo, en el alma de este personaje, de este intelectual que aparece. O sea, todo gira en ese instante. ¿No? La obra nos engaña porque nos presenta primero una escena en la cual, de la cual nos vamos a seguir interesándonos más allá de lo que le pase a nuestro protagonista que emerge un poco en medio de la bruma, El doctor B. el doctor B. ¿No? Y además, claro, y además que es súper relevante porque en este quiebre nos encontramos finalmente con este opuesto a Sentovich. Justamente desde este frío y calculador sujeto que, como explicaba Alberto, no sabe mucho más de la vida y de la existencia, salvo mover unas par de piezas y ya. Este Doctor B, que me gusta mucho, la Marce sabe mi afición al existencialismo, justamente porque es el trágico existencialista, po, ¿cachai? Le pasan todas las cosas, no elige su situación, fue arrojado a ese lugar, se vio finalmente atrapado en esta cuestión de ser además muy cuidadoso en el contexto de su empresa, del trabajo judicial que tenía, eh, pero aún así se ve envuelto en todas estas situaciones y el ajedrez finalmente es su escape. O sea, si bien es cierto, acá tenemos los dos opuestos que se tocan en que en ambos casos, en Sentovich y el Doctor B, tenemos una forma de escapar a su propia realidad en cierto contexto. Están en estos opuestos porque justamente son espacios radicales, opuestamente. Justamente ya no visto desde la frialdad del campeón mundial, sino que desde casi la locura, desde el sinsentido, incluso desde la decisión del yo, de este romper el yo para jugar estas partidas de ajedrez en sí mismo, entre blancas y negras en su propia cabeza. Sí, yo también pensaba un poco uno piensa inmediatamente en los efectos del nazismo y piensa en los campos de concentración, en todo lo que sucedió antes y digamos y durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, poco se habla de los efectos psicológicos y quizá esto está súper bien retratado en esta novela. Porque si bien, digamos, las torturas psicológicas a veces pueden ser mucho más crueles, digamos, que las físicas, es como que te va, como que queda la sensación de que le va sustrayendo el alma un poco al personaje y te arrojan a la nada más absoluta, digamos. Y uno inmediatamente después uno hacía el link, por lo menos me pasaba a mí, respecto de las dictaduras latinoamericanas, de estos manuales de torturas, digamos, de la CIA de la década de los 60 enseñado, digamos, a los militares latinoamericanos en la Escuela de las Américas. Y obviamente uno tiene la sensación, digamos, de que los objetivos de la tortura no solo tienen como objetivo ese tormento físico, que por supuesto que es evidente, sino que quebrar el alma de una persona, aislarla, despojarla de su condición de humano en relación con los otros. Y desde ahí, digamos, sacar la información. Es un proceso que además en la novela está muy bien mostrado. Es un proceso lento, metódico, brutal, que te confunde permanentemente y con el objetivo absoluto, digamos, de confundirte, de ablandarte y finalmente lograr la absoluta cooperación, digamos. Qué interesante que el concepto de campo, que se ha trabajado mucho con las personas que han estudiado los campos de concentración, yo me recuerdo hay un texto de la Hannah Arendt donde ella trata el concepto de campo y la creación, cómo hay toda una estructura sistematizada para convertir estos cuerpos en cuerpos dóciles que finalmente caminan tranquilos y borregos hacia su muerte en los hornos, pero cómo ese campo, me da la idea, porque no conozco el tema en profundidad, se convierte esta habitación de hotel que es amplia, donde él está privado de absolutamente todo, como por ejemplo de un libro, que es lo que finalmente él logra rescatar en un momento, en una cosa que también puede haber estado pensada para él, me da la idea, pero es otra concepción del campo. Puede ser, no sé, ahí el Alberto a lo mejor puede que sepa más. No, a mí eh,
me pasa que esa escena, más que como hay un diseño aquí que es cómo sumergirnos en la problemática de la fusión entre el trauma y tu salvación. O sea, el ajedrez es su salvación, pero es su trauma. Él no puede terminar la partida con el campeón del mundo porque sabe que si la termina, aunque gane, se va a volver loco. Y él quiere huir de la locura. Entonces, porque sabe que estuvo muy cerca y que lo que lo salvó fue el ajedrez, pero el ajedrez lo salvó con él desgastándose en esta lucha íntima donde él es las blancas y las negras, disociándose. Entonces, cuando tú te disocias no para aprender ajedrez, sino que te disocias porque es parte de tu experiencia, cambia radicalmente el significado de ese objeto. O sea, yo aquí tengo la cita donde se describe la situación. Él dice, privado de todo contacto con seres humanos, de toda lectura, de toda actividad, obligado a enfrentarme día y noche con la nada, mi mente comenzó a girar sobre sí misma como una llama sin oxígeno. No sabía si dormía o estaba despierto, si los días pasaban o si eran horas lo que transcurría. Solo el ajedrez, esa pequeña estructura de reglas fijas me ofreció una tabla de salvación. Pero lo que había empezado como un juego se transformó en una obsesión y luego en una enfermedad. Ya no jugaba partidas, las partidas me jugaban a mí. Entonces, eso yo creo que eso es la prisión. La prisión es que tú al principio estás en la prisión. El problema es que después no sabes qué hacer. Yo he hablado con gente que se ha fugado de cárceles, ¿no? Y, y te dicen que cuando tú te fugas sin haberlo preparado, porque a veces te toca que está el agujero y qué sé yo, y bueno, saliste, no está ahí en el plan, eh, llegáis a la calle y decís, ¿y ahora qué, po? ¿Qué hago? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? O sea, tienes que tener un plan de tu salida y no lo tienes. Entonces, este hombre queda partido, ¿no? Queda trozado, troceado en rigor. Sí, sí, pero yo siento, fíjate que esta podría también parecer, por otra parte, desde el punto de vista de la lectura literaria nomás, uno pudiera parecer que el ajedrez es un mero pretexto para armar una novela que yo Obvio. encuentro que tiene cierta sofisticación desde el punto de vista de cómo él nos va, como decía el Alberto, nos va engañando. Entonces, parte con la historia de como Alexis Sánchez del No, ajedrez. no, ya. Alexis Sánchez, sí, Alberto, No, aunque te duela, es un Alexis no, Sánchez. no, o sea, yo no soy fanático de Alexis Sánchez, pero no, po. Esto es como Dabrowski, como un jugador de esos, po. Dabro. No, Buena referencia, ¿verdad? sí, no, es un Y con, goleador, el y con típico este tipo, goleador que no sabe nada de fútbol, po. El goleador que sabe que alguna vez en la vida cacharon que hacía goles nomás, eso es todo. pero yo, Dabrowski, a ella me supera, yo me quedé en el Mocho Gómez, po, en el No, Mocho hombre, Gómez, Mocho Merelo, Gómez, más o menos de la época de Dabrowski, más o menos. Davilo. Davilo era mi vecino en Calama. En serio, oye, tenemos que ir a la pausa. Ya, Ah, ya, vamos a la- ya. ¿Quién va a ir ahora con el tema? El profesor Cienfuegos. Sí, yo voy así sencillo, corto, preciso, a propósito de fútbol, ¿no? Mira, qué mejor que traer a Chris Isaac para hablar de este juego maldito y, y dedicarle Wicked Game a este libro.
never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. With you. What a wicked game to play to make me feel this way. What a wicked thing to do to let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do to make me dream of you. And I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. The world was on fire, no one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. And I never dreamed that I'd love somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. With you. No, nobody loves no one. No sé cuánto le ha dedicado usted a reflexionar sobre la situación intelectual de este rey de los juegos, pero incluso la más breve reflexión debería ser suficiente para darse cuenta de que, como el ajedrez es un juego que no admite el azar, sino que es pura actividad intelectual, es un absurdo lógico tratar de jugar contra uno mismo. Lo más atractivo del ajedrez reside por completo en el desarrollo de estrategias de dos cerebros diferentes, en el hecho de que el jugador de las negras no sabe qué maniobras realizará el jugador de las blancas en esta guerra mental. Intenta adivinar y malograr los planes del jugador de las blancas, que a su vez trata de anticipar y contrarrestar las intenciones secretas de su oponente de las negras. Si una sola persona jugara con las piezas blancas y las negras, se produciría la ridícula situación de que un mismo cerebro sabría y desconocería algo al mismo tiempo, y al jugar con las blancas olvidaría por completo lo que pretendía y planeaba segundos antes cuando jugaba con las negras. Este pensamiento dual realmente supone una completa división de la conciencia, la capacidad de alternar a discreción las funciones del cerebro como si fuese un aparato mecánico. Querer jugar ajedrez contra uno mismo es una paradoja, como intentar saltar la propia sombra. Bueno, para resumir, en mi desesperación,
Pasé meses intentando concretar esta absurda situación imposible. No me quedaba otra opción más que intentarlo, y así evitar caer en la locura o ver cómo se consumía por completo mi mente. La terrible situación en la que estaba me obligaba al menos a intentar dividirme en blancas y negras para no ser destruido por el terrible vacío que me rodeaba. La partida de ajedrez o el jugador de ajedrez del austríaco Stefan Zweig es el texto que revisamos esta noche en el otoño para nosotros, la primavera, para nuestro querido y recién incorporado Alberto Mayol. Yo estoy como suavemente entrando en un momento de Tú euforia. estás en Luego, otoño, mujer, por Dios. yo estoy en otoño, Yo estoy en primavera. tú estás en primavera, pues o lo En la dije al revés. primavera, en la primavera de la vida. ¿Qué pasa? ¿Qué Yo pasa? estoy en el otoño de la vida. Sí, ya estoy en el otoño de la vida. ¿Qué hacer? Oye, bueno, estamos nosotros muy contentos porque desde este programa se ha incorporado, para quienes recién se pueden incorporar a nuestro programa desde la radio o a través de nuestras plataformas, nuestro querido, el creador de la República de las Letras de Antofagasta, estuvo aquel lejano junio del 2016 cuando partimos con la República de las Letras de Antofagasta, siendo el programa El Jugador de Patricio Jara. Bueno, ahora estamos con otro jugador, pero de ajedrez, Sangre. revisando este texto. Oye, yo quiero hacer el planteamiento que me ha quitado el sueño estos días, ¿no? Em, Me puse como a pensar por qué había puesto Stefan Zweig al empresario frente al campeón del mundo. ¿Qué es el campeón del mundo? El campeón del mundo es un bruto, pero un bruto ajedrecista. Por tanto, es un bruto organizado, ¿ya? No es un bruto cualquiera, es un bruto organizado, que evidentemente hace referencia al nazismo. En segundo lugar está el empresario, ¿no? El dinero y la voluntad competitiva, la voluntad de ganar, la voluntad de triunfo, que no le da por sí solo para ganarle a la brutalidad organizada. Y entonces tiene que sumar a su equipo a la inteligencia, pero esta es una inteligencia que está traumatizada. Y esta suma de la inteligencia traumatizada y del dinero da como resultado la victoria de la brutalidad. Es decir, la violencia, la brutalidad organizada produce victoria y no importa si es confrontada con dinero y con inteligencia, si es que la inteligencia está en condición traumática, sencillamente la brutalidad ganará. Ese es básicamente lo que, lo que yo veo. Y el ajedrez evidentemente no es el ajedrez, sino que es algo así como la política, el orden mundial, ¿ya? Bueno, el ajedrez es lo mismo que la política, es la guerra, es la otra forma de hacer la guerra, ¿ya? Es la continuación de la guerra con otras armas. Esa es la definición que se le da habitualmente a la política, que es la de von Clausewitz, y esta definición es perfectamente competente para el ajedrez. Entonces, para mí esta metáfora es muy interesante, tan interesante que les quiero anunciar que a partir de la lectura decidí escribir mi columna de la semana sobre esta partida y su incidencia en lo que estamos viviendo hoy día en el mundo, que es los brutos, cada vez menos organizados incluso, son capaces de vencer sin grandes dificultades, ¿ya? a- al dinero, por un lado, que parecía imposible de ser destruido y imposible de ser influenciado, y sin embargo es capaz de vencerlo. O sea, y a la inteligencia, sin duda, eso ¿no? Ya démoslo por descontado. Ni siquiera necesitamos que esté la inteligencia traumatizada.
Eso está claro. Oye, bueno, la verdad es que me cuesta entender cómo yo siento que en este libro, como en todo buen libro, siempre hay cosas que uno no alcanza a entender y a uno hay una carta que le escribe la Hannah Arendt a Heidegger, en una de las cartas de ella, que es muy bonita, donde le dice que en un buen libro, ella siempre tiene que quedar con la desesperación de que hay cosas eh, que no alcanza a entender. Pero Alberto, en virtud de lo que tú nos comentas, y yendo, yo sé que tú lo estás viendo desde hace tiempo, desde tu abismo existencial de Occidente. Hace tiempo, ahora que tenemos al Alberto, tenemos que aprovechar de ese libro que nos costó tanto leer, todos lo compramos, nos costó un mundo hacerlo con él. Oye, Alberto, ¿y tú cómo veías esa partida de ajedrez? Ponte tú en... yo sé que puede parecer bastante banal, pero por ejemplo, a mí me pareció el asunto este de la Isabel Allende, la cosa de la casa, y en particular el discurso que ella dio en el Senado, sobre todo su discurso me pareció delirante, así como eso me pareció bruto, si que era brutalidad, me pareció bruto, así como, o tú crees que no, cómo es el juego del ajedrez en la política chilena? No, pero ¿qué juego de ajedrez? Pues me estás hablando ahí de... Ahí no hay ningún juego, ¿no? O sea, tú estás siendo gentil al decir delirante. Ese discurso no es nada. Si el problema no es, o sea, el delirio por lo menos tiene alguna gracia, ¿no? Tiene creatividad, tiene saltos lógicos que son abruptos, discontinuos, pero son saltos lógicos en algún sentido. Eh, el discurso, o sea, eh, no sé, para mí es como leer el doctor Chivago de Boris Pasternak cuando se encuentra al final de la novela con la hija, ¿no? de uno de Clara. de los personajes, claro, y dice, la única conclusión a la que pueden llegar es que después de Grecia solo vino Roma, para hablar de la decadencia del mundo, ¿no? Entonces imagínate después de Roma lo que vino, después de lo que vino, y así sucesivamente hasta llegar a este instante, eh, porque tú miras el discurso de Allende y el discurso de Isabel, y bueno, hay un poquito de distancia, ¿no? Dios Pero no me mío, hagas la hablar de la degeneración de coyuntura, Oye, mal pero vicio. para añadir a eso, yo creo que el contexto político de Chile está mucho más cercano a otro libro que se llama Una partida de ajedrez que fue escrito por Thomas Middleton, al 1600, donde literalmente utilizan el tablero de ajedrez para satirizar lo que estaba ocurriendo en el contexto de Jacobo I y todos esos tipos. O sea, y hay una burla, literalmente una obra dramática donde finalmente todo es un absurdo, nada tiene mucho sentido y es un poco lo que veo hoy día, o sea, la cantidad de candidatos, la cantidad de declaraciones que no tienen asidero, precandidatos presidenciales que no han ganado ni una elección y así sucesivamente, o sea, es un circo esta cuestión. A mí espérate, volviendo a que hacía rato que quería decir esto, a mí me da la idea que este detalle que usas, Bai, en esto de decir como mueve de uno, muévelo hacia, como utilizando como estos esquemas, me da la idea que a lo mejor alguien que sepa jugar ajedrez, yo, vamos, se mueven las piezas, a lo mejor hay cierta sistematización y también hay cierto mensaje porque tiene, es una novela súper breve, pero tiene páginas completas de los movimientos y eso me pareció que tenía cierta cadencia, incluso a pesar de la traducción, que siempre uno se queja, porque esta es una traducción desde qué sé yo, entonces siempre nunca nos llegó, a pesar de que la mía parece va a ser bastante seria. Por lo menos Lom dice que es serio. Paula Iriarte es mi traducción. Bueno, viene de cerca la recomendación. Sí, Paula Iriarte dice esta es la traducción más seria que hay de la novela de Spy. Pero al Ya, parecer oye, Zweig estaba como, o sea, era como bien
de alguna forma aficionado al ajedrez. De hecho, está muy bien documentado respecto del mundillo del ajedrez de la época. No sé, Sí, aparece Alekhine, Capablanca, Tartakower. De ese conocimiento, digamos, te tira algunas perlas. Por ejemplo, cuando el pasajero narra, eh, bueno, cuando este pasajero, digamos, dice, el ajedrez posee la maravillosa cualidad de no fatigar la mente. Como toda la energía del pensamiento se concentra en un campo absolutamente delimitado, ni la más intensa actividad mental llega a cansarla, sino al contrario, consigue aumentar su ligereza y su vivacidad. exacto. Mm. Oye, dentro de cosas que a mí me parecieron encantadoras, cuando se inicia el libro y cuenta la historia de este Alexis Sánchez del Mm, ajedrez, a pesar de que el sí. Alberto, sí, nos vamos al tiro. No, no, estoy Él mostrando Estoy la mostrando el parte. ajedrez. ah, usa el término la burra de Balaam, que efectivamente es un término que se usa en el Antiguo Testamento. Números 22, 27. O sea, me parecen encantadores cuando son guiños que son verdad Es lo a tuyo, la es lo tuyo. Biblia, que está tan denostada la Biblia, y a mí me parece que tiene cosas encantadoras, como de ahora en Eh, adelante lo podemos usar en la escuelita, profes. tenemos que hacer un programa juntos, tú, yo y la Marinovich sobre la Biblia. ¡Ah! La Marinovich, debo declarar, y los chiquillos saben que la Marinovich es mi placer culpable. Hoy el otro Súper día culpable, sí, con placer, me la llamó amo. Florcita Motúa para decirme que el programa con la Marinovich era lo máximo y que por favor le diera el teléfono para llamarla. Mentira, pero la amo. Oye, yo a mi favor debo decir que yo no voy a aceptar discusiones en la number one fan de la Marinovich. Yo veía la orquesta del Titanic, Bio TV, Jaime Bellolo, Alberto Mayol y Tere Marinovich. Ahí Solamente estuvimos, voy a decir bueno, ahí eso. estuvo Jaime, pero antes estuvo Axel Kaiser y antes estuvo Girardi. No, si estuvimos ahí. Uf, No, pero uf. yo también te voy a decir, es delicioso, pero por favor yo quiero, acepto el desafío, quiero vagaría por discutir, la amo. Ya, ahora sí, Alberto, te toca ir con el tema. Bueno, no, yo creo que como a Zweig le gustaba mucho Wagner, voy a ir al famoso preludio de Wagner de Tristán e Isolda, que es Tristana y Sol. muy, muy famoso en el mundo musical y que además tiene esa oscuridad propia que requiere este libro.
Pero ¿no somos culpables de una denigración repudiable al considerar el ajedrez un juego? ¿Acaso no es también una ciencia y un arte? Algo suspendido entre esas dos categorías, así como el ataúd de Mahoma se encuentra suspendido entre el cielo y la tierra. ¿No es una conexión única entre pares de opuestos, antiquísimo pero eternamente nuevo, con una estructura mecánica pero eficaz solo por obra de la fantasía, limitado a un espacio geométrico fijo pero ilimitado en sus combinaciones, en constante producción pero estéril, un pensamiento que no conduce a nada, matemáticas que no calculan nada, un arte sin obras de arte, una arquitectura sin sustancia, que sin embargo ha demostrado ser más duradera en su esencia y existencia que todos los demás libros y obras de arte? La La definición de partida de ajedrez, la partida de ajedrez de Stefan Zweig o el jugador de ajedrez en otras traducciones es el texto que hemos revisado en esta noche. La primera de muchas de nuestro querido fundador y creador Alberto Mayor, que se ha unido a nuestra querida República de las Letras, que durante este año cumple su 10ª temporada y que irá cada martes a las 22 horas por a través de la Radio Sol y quedará en Spotify, eBooks, YouTube y todas las plataformas a cargo del profesor Cristian Campos. Perdón, y además estará en mi canal de YouTube, así es Alberto que Mayor en medio, ahora la gente sí nos escuchará. entonces ahí está para la gente que está Vamos, suscrita al canal. vamos a tener que hacer un episodio ahora que sí nos escuchan. Así como Eso tener un pañuelito moradito. tampoco es tanto, porque cuando dice literatura inmediatamente se reduce todo. Pero oye, a pesar de aquello, a mí me encanta esta fascinación de Zweig por siempre meter un libro determinado en su... Cuando, bueno, acá citando el texto que leímos hoy día, usted pensará quizá que lo primero que hice fue sacar el libro, mirarlo, leerlo. Nada de eso, me entregué simplemente al deleite de saber que tenía un libro conmigo. Dilaté todo lo posible el placer y la gozosa excitación de pensar qué tipo de libro preferiría que fuera. Lo más importante era que tuviera una letra muy pequeñita para que contuviera muchas, muchas palabras, hojas de un papel muy delgado para que ofreciera mucho que leer. Bueno, sigue en el momento, digamos, en que descubre después que en realidad es un libro en el encierro, cuando puede tener un libro, y que es un libro de partidas de ajedrez, que lo convierte eh, que se convierte en un dispositivo o en un artilugio un poco de salvación, un mecanismo medio mágico de salvación del trauma, como un poco lo elaboraba el Alberto. Sí, pero yo, yo, yo me quedo ahí con la duda, porque, a ver, me pasa, no sé, me pasa con él, con Spike en alguna de sus obras, me pasa con, no sé, con Thomas Mann en otras cosas. Al final la pregunta es, bueno, el arte o el espacio, por ejemplo, del ajedrez, estos dispositivos, como dices tú, finalmente son una salvación, son una forma de salvación o simplemente una forma más elegante de seguir hundiéndonos y yéndonos al carajo. Eh, Como que me pasa un poco eso, ¿cachai? Es como que no, finalmente bueno, cada uno elige su droga, su veneno y como quieran llamarle, podemos usar la frase cliché que corresponda, pero me pasa un poco eso con este libro. Y como decía el Alberto, o sea, finalmente no puede terminar la partida porque justamente si la termina, loco, se tira del barco. Y eso también es interesante, cómo te deja en tensión, no te entrega una solución, no hay un cierre de este asunto. Esto continúa, el viaje no sabemos después cómo se desarrolla. Y esta indeterminación también, estos espacios vacíos que uno se ve obligado, por una cuestión de la mente, a rellenar con sus suposiciones, también es crítico. Y eso también habla de la maestría de Spike en este proceso. Se sabe también que al parecer, digamos, esta novela la ideó Zweig camino a Brasil, que ya, digamos, es un escape, pasar de Europa a Brasil, de un destino como ilusorio, y que también encierra la triste constatación, digamos, del fracaso, digamos, de su propia existencia.
Se sabe también que los días en Petrópolis no abandonó el ajedrez, incluso intentó entrenar a su esposa, digamos, para que aprendiera más en profundidad el juego, pero ya en ese momento es evidente, digamos, que están en proceso como de abandono, po. O sea, el amor, digamos, por este pasatiempo, la idea de biografiar a Balzac, digamos, que era uno de sus proyectos, el amor por las tertulias, por la vida, digamos. Y también queda en el aire, en la novela, la sensación de que este señor B no podrá nunca, digamos, desprenderse de la amenaza que se cierne sobre su cordura. Y que Sentovich, también este especie como de hombre unidimensional, también encierra dentro de sí la promesa de esta paranoia final, digamos. Si alguna vez se cierra esa ventana al mundo que parece ser, digamos, tan limitada y lo que es el ajedrez, digamos. Mm. Es súper buena la cita sobre el tema del hombre unidimensional, porque, Mm. pero lo interesante es que lo que imaginó la teoría crítica era que el hombre unidimensional iba a ser, por decirlo así, el empresario, ¿no? El gestor, el hombre del dinero, fundamentalmente. Y nos aparece aquí un hombre unidimensional que parecía superado por las etapas de la historia, que es el bruto, ¿no? Que es el que solo sabe hacer una cosa, que no maneja el lenguaje, que no conoce la sutileza. Eh, entonces, estamos frente a una especie y bueno, y además hoy día estamos en la combinación total, porque la combinación total del hombre unidimensional es Donald Trump, porque tenemos al bruto, ¿ya? Y al empresario todos juntos, ¿ya? Y que bajo su conveniencia convierte todos los problemas en algo que entra en función literalmente matemática respecto a lo que es él. O sea, todo tiene que parecerse a él o ser equivalente a él para que él pueda procesarlo. El mundo está hecho a su medida de alguna manera. Entonces, ese hombre unidimensional lleno de poder eh, es muy atemorizante y probablemente es lo que él veía en la escena de este personaje inimaginable, que no hay ninguna novela que nunca podría haberlo escrito antes de que hubiese existido, como fue Hitler. Está brillante la vuelta, o sea, la lectura desde esta que hace el Alberto desde el bruto. ¿Tú creís, Alberto, que el bruto es una irrupción reciente en la historia privada y pública del mundo? O sea, No, bueno, el bruto ha existido siempre, pero digamos, estos brutos que están así como no, muy... porque son las épocas de confusión y crisis. Por las épocas de confusión y crisis, el bruto tiene muchas ventajas comparadas, porque la persona sofisticada tiene que darse tantas vueltas para explicar algo importante que nadie lo va a entender ni nadie le va a importar, así que lata. El bruto va y dice, eh, hay que cortar ahí, hay que hacer La X motosierra. cosas, y ya está, se acabó, pues tiene una solución simple para todas las cosas. Y la gente quiere escuchar soluciones simples porque le hace sentir más tranquilidad, porque tú estás buscando sentir que el mundo se puede cambiar con tres, cuatro jugadas y que, o sea, cuando tú empiezas a complejizar, qué sé yo, el tema de los migrantes, no a complejizarlo en el sentido así como de la buena onda y los derechos humanos, no, a complejizarlo en serio, o sea, eh, si tú no le das carnet de identidad al migrante cuando cometa un delito, entonces lo tienes que deportar. Al deportarlo lo devuelves a su país de origen gratuitamente y después el tipo vuelve a llegar a trabajar para que nuevamente lo deportes, ¿ya? Porque le conviene, porque le pagas el pasaje de vuelta, ¿ya? Bueno, pero es que si le doy carnet de identidad, bueno, si le das carnet de identidad puede estar preso, pues, ¿ya? Pero es que no creo que tenga carnet de identidad. Ah, bueno, genial, pero entonces lo vas a deportar. Sí, quiero que lo deporten porque es lo más duro. No, no es lo más duro para el delincuente. Entonces, entonces los problemas son así, de que no se puede explicar porque la gente se queda con una escena, ¿no? Y con una escena el bruto gana, po. O sea, si la gente le creyó que los aranceles iban a ser en favor de Estados Unidos a Trump, imagínate. O sea, No, pero la- es brillantísima la escena del bruto, ¿ah? Uno se va, bueno, a mí el tema este el tipo
de privación de libertad y cómo eso se convierte en una tortura y la complejidad que vive psicológicamente esto de la delación, me parece fascinante, me parece como un lugar común, me pareció en un momento como un lugar común volver sobre eso, porque entre la llamada a Leila Guerrero, que les está mi tío, que me voló la cabeza, que justo ya Argentina me fui a Lesma, etcétera, pero claro, me pilló mucho por ahí, pero claro, pero está este personaje que incluso al final, eh, claro, el tipo es dos cucharadas a la papa y en realidad eso es lo que lo convierte, bueno, en lo que solamente es. Pero bueno, oye, estamos en la hora, ¿algo más? Sí. ¿Alguna otra última reflexión? No, ya está. Cronos, Está. tiene un minuto, sí, no hemos ido al chancho, hasta el Alberto va a sacar columna. Estaremos entonces, además nos vamos a sumar en forma estelar a Alberto Mayol en medios. Alberto, bienvenido. Tú sabes, como te dijimos antes en la previa, que nosotros somos gente que vive en una zona minera. Tú has estudiado mejor que nadie en el mundo entero la zona minera. O sea, nosotros tenemos que hacer un proceso. Todas las semanas te vamos a preguntar si vas a participar o no. Si vas a venir a vernos o si vas a desaparecer como el empampado. O tantos hombres que han dejado amores inconclusos en este lugar. Me voy Ya, claro, me voy a ir a las choperías. O a tantos la chopería. santiaguinos que han hecho promesas y han desaparecido por estas zonas. Ah, muy Sí, bien, el profe tomando. Oye, eso yo creo que, imagínate, el Alberto partió y volvió de años después, nunca abandonó su proyecto personal que fue esta Republiqueta. Ya, oye, vamos la otra semana, invitamos al Alberto ahí que nos proponga el libro, que esperamos que sea un libro que exista acá, no como cuando nos hizo leer el de Martin Amis, ¿se acuerdan? y no Qué está, horrible. no está. No estaba, y nunca nos mandaste el PDF, pero llegaste y hiciste el programa prácticamente solo. Ya no me acuerdo, pero ahí conocí a Martin Amis, entonces después fui a ver la zona de interés que no tenía mucho que ver con el libro. Sí. Eh, ya, ahí el Alberto que nos mande el PDF. Chiquillos, felices de volver, estaremos todas las martes y luego en plataformas. Bueno, Y nos esta ha vemos. sido la República de las Letras. Muy buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Yo. Fue La República de las Letras. Hasta la próxima semana cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos y Cristian Campos Marín.